Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la Universidad de San Buenaventura. Gracias por acompañarnos en esta tarde en nuestro diplomado de Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Continuamos avanzando en esta tarde. Entonces, hoy nos acompaña, está con nosotros, como les decía, Angélica Cancino. Ella es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Nos acompaña en esta tarde. Darle la bienvenida, Angélica. Sabemos, yo conozco el ritmo de trabajo tuyo, es muy fuerte, tienes muchísimas cosas a tu cargo, pero ha estado desde el principio, siempre mostraste pues la voluntad de acompañarnos, de animar de tus compañeros, agradecerle al Secretariado Nacional porque creo que nos hemos sentido muy acompañados por ustedes. Los voy a dejar hoy con Angélica. Yo necesito, como le decía a Angélica esta tarde, estar frente a otro tema aquí, pero van a estar con ustedes. Angélica los va a acompañar. Espero pues que puedan aprovechar la tarde. Ella va a hacer la presentación. Ojalá haya mucha participación de ustedes. Yo siempre les decía que estas últimas sesiones que tenemos necesitamos que sean muy participativas, y de aquí salen muchas ideas para esos trabajos finales, para esas iniciativas que ustedes van a poner a rodar. Entonces, aprovechen a Angélica, compartan con ella, escúchenlo, pero sobre todo, pregúntenle y asesórense, que ella es una persona que tiene mucho conocimiento y que tiene mucha experiencia. No solamente es el aporte desde la academia, sino también desde el pastoral, y creo que lo básico de la Cáritas colombiana en este momento es toda esa experiencia que hay en el trabajo de campo. Es muy valiosa, con experiencias muy lindas de construcción de paz para nuestro país. Bienvenida, Angélica. Entonces los dejo en compañía de ella. Ya te voy a pasar, Angélica, el anfitrión, para que tú puedas disponer y estar al día. Te aconsejaría de pronto a alguien más que sea anfitrión, porque tú coloques anfitriones por si tienes alguno o tienes estabilidad en la red y todo, ¿cierto? Tienes tu micrófono cerrado. Estoy desde mi casa, no hay problema. Por eso venía corriendito porque quería llegar a Perfecto. casa porque en el secretariado es Sí. un poquito difícil la conexión. Sí, que haya muy buena conectividad y que no tengas. Entonces te voy a dejar el anfitrión. Espérate, a ver, a ser anfitrión. Entonces, a partir de este momento, tú eres la dueña y señora de esta casa, de este salón, que es nuestro también, pero es de ustedes también, del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Gracias, Los dejo en gracias. compañía de Angélica. Cualquier cosa ahí me están comunicando. Entonces, a partir de este momento ya eres anfitriona. Eh, Listo, Seguramente, Angélica, que van a estar insistiendo algunos en entrar. Siempre hay que darle clic para que ingrese la gente, porque pues este salón está organizado de tal forma que podamos autorizar las entradas, porque hay gente que no es de nuestra clase. Entonces, bueno, listo. Ahí estamos pendientes. ya está grabándose. Al final, sencillamente en la parte de abajo, abandonar, y ya cuando tú digas abandonar, ya la grabación se cierra. Listo, Estar pendiente que no se va a cerrar la grabación para que puedan estar todos ahí tranquilos. Feliz tarde listo, para todos súper. y todas. Angélica, Listo. gracias. Muchas Me voy a gracias. estar un par de Gracias. minutos y ya. Ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Eh, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes más allá de un abordaje técnico o conceptual, es que podamos aterrizar el concepto y nuestro quehacer de nuestra vida diaria con la resolución de los conflictos. La idea es que este espacio sea más participativo que teórico, en donde es fundamental que interactuemos y usted levante la mano si tiene preguntas o considera tener aportes. ¿Por qué? Porque estamos en la temática que vamos a tratar el día de hoy precisamente es la resolución de conflictos. Cuando hablamos de resolución de conflictos es inherente que hablemos de personas y cuando hablamos de personas es inherente que hablemos de comunidades. Entonces, pues como regla transversal de este espacio, les propongo que tengamos un espacio abierto en el que todos y todas se sientan libres de participar y podamos interactuar y construir al final de este espacio ese concepto que nosotros consideramos que es la resolución de conflictos o en qué consiste la resolución de conflictos. Por otra parte, presentarme, mi nombre es Angélica Cancino, como les decía Gabriel ahorita, soy especialista nacional de proyectos, pero además soy la coordinadora técnica de toda el área de proyectos de Secretaría Nacional de Pastoral Social. Actualmente tenemos 44 proyectos ejecutados a lo largo y ancho de toda nuestra hermosa Colombia, con diferentes líneas temáticas.
Acompañamos los proyectos de tierra y territorio, los proyectos de paz y reconciliación y los proyectos de protección. Desde la coordinación técnica brindamos todo el acompañamiento técnico y temático a cada uno de los 44 proyectos que tenemos en Colombia y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. A través de mi vida me he formado como especialista en educación, también tengo formación en el acompañamiento a poblaciones con discapacidad, con enfoque diferencial, también en ajustes razonables y educación inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, por eso mi énfasis mucho en que sea un espacio de construcción en el que todos y todas podamos participar. Voy a compartir pantalla, por favor me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, ahí Ya, se ve mi pantalla, por favor. Si pueden reaccionar. Aquí hay reacciones, es que hay reacciones, pero aquí no sé si tenemos reacciones. sí se ve en pantalla pequeña, ¿no? Si lo puede ampliar. Listo, sí, ya lo ampliamos, perfecto. Listo, ahí se ve un poquito mejor. Es correcto, ya se ve en pantalla grande. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, la temática a la que vamos a abordar el día de hoy es la resolución de conflictos. Y me gustaría que iniciemos con unos saberes previos. Cómo cada uno de nosotros eh, preconceptualiza la resolución de conflictos. ¿A qué hace referencia para ustedes la resolución de conflictos? Podemos levantar la mano y hacerlo de manera libre, o si quieren hacerlo a través del chat, también lo pueden hacer. Fundamental, como les decía, esto es práctico, teórico y práctico. Importante que queden en el chat porque al final la idea del ejercicio es que volvamos a este preconcepto que teníamos y digamos, hombre, sí, mira, estábamos en lo correcto, ese preconcepto que teníamos, esa idea que teníamos de la resolución de conflictos, está ajustada a la que hemos ido revisando a lo largo de este espacio. Entonces, es importante que participemos y lo vayamos colocando en el chat. ¿Qué consideramos que es o en qué consiste la resolución de los conflictos? Aquí tengo a alguien que respondió. A ver. Lo podemos ir poniendo en el chat, pueden levantar la manito y libremente lo pueden expresar. Lo que, sepan, lo que se les ocurra, en qué consiste la resolución de conflictos. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo, sí, mi nombre es Olimpo de Pastoral Social Medellín. Entiendo como resolución de conflictos el acuerdo entre dos partes con unas diferencias, logrando tener un acuerdo común entre unas dificultades. Muy bien. Me gustó esa palabra, acuerdo común. ¿Alguien más? Una participación más. Muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio Cruz de San José del Guaviare. Bienvenido. Para mí, resolución de conflictos es la capacidad que tenemos las personas o las comunidades de respetar las diferencias de los demás y entre esas diferencias crear
situaciones comunes que no afecten a nadie. Muy bien. Encontrar puntos en común. Muy bien. ¿Alguien más quisiera participar? Pasamos a la siguiente. Profe, pues sí, yo quisiera aportar algo al respecto. Pues admitimos que la resolución de conflictos de manera pacífica, porque pues tradicionalmente, si nos vamos a mirar hacia atrás, pues acá en nuestra nación no es raro que los conflictos se han solucionado de manera bélica, hostil, mediante el uso de la fuerza. Entonces eso nos ha mostrado que hay que superar ese estadio de violencia y por eso hoy en día estamos hablando de resolución de conflictos de manera pacífica y hay que surjan una serie de mecanismos, técnicas, buenos instrumentos para el logro de ello. ¿Y qué sería la resolución de conflictos? De manera, pues, como pudiéramos, o yo puedo entenderlo, es la manera en que dos partes se ponen de acuerdo mediante un gana-gana que permita superar esa ruptura del principio que generó el conflicto. Entonces ahí ya tendríamos que mirar muchos elementos que quizás vamos a elucidar en el transcurso de esta charla. Muy bien. Y dijo algo muy puntual y es el tema de los acuerdos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Muy buenas noches. Buenas noches. Ramiro Sogamoso de la diócesis de Bosa Soacha, Cundinamarca. Bueno, la resolución de conflictos es el interactuar entre varias personas donde existe un equipo interdisciplinario para resolver o solucionar algún conflicto entre las comunidades, entre varias personas, familiares. Hay diferentes diversidades de conflictos y dar a la solución a un problema. Gracias. Muy bien. Recojo en el chat, Juliana nos dice poner a hablar las diferencias, los distintos pensamientos de cada persona. Ángela Martínez nos dice espacios que se generan para generar acuerdos, para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y la escucha. Muy bien. Y aquí entraron dos elementos relevantes de suma importancia, que es el proceso de comunicación, de hablar, de comunicar, de expresarnos, pero también de esa misma manera estar abiertos. Recojo entonces lo que hemos hablado con respecto a estos preconceptos. Cuando hablamos de acuerdos, estamos hablando cuando hablamos de resolución de conflictos, estamos hablando de acuerdos en común, estamos hablando de respetar las diferencias y encontrar puntos en común. Reiteramos, me dicen que hay personas pidiendo ingresos. Pero no me salen. Ah, mira, todos. Un paje. Regálenme un segundito. Listo. Muy bien. Entonces, hablábamos también de poner a hablar a diferentes y distintos pensamientos de cada persona. También hablábamos de diferentes perfiles, perfiles interdisciplinarios, espacios que se generan para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y de la escucha. Esos son nuestros preconceptos. Dale un segundito. Listo. Entonces, ¿por qué hablar de conflictos en un espacio de iglesia? ¿O por qué hablamos de hablar de conflictos en un espacio de formación de paz y reconciliación? Revisemos entonces este tema, la convivencia en comunidad, cómo esto, cuando hablamos de personas o estamos en un entorno donde hay personas, es inherente que hay una interacción. Esta interacción constante de personas
siempre nos va a presentar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver la vida. Esta diversidad es enriquecedora, muchas veces también nos va a enfrentar a desacuerdos y a tensiones. Si no se abordan estos desacuerdos y tensiones de una manera adecuada, pueden escalar en conflictos que afectan el bienestar colectivo. Por ello, la pacífica de conflictos es esencial para construir entornos armónicos, cooperativos y resilientes. Cuando estamos dentro de una comunidad como agentes pastorales o como personas que ejercemos algún liderazgo en las comunidades, es importante escuchar y ver y además identificar las formas en que esa comunidad resuelve sus conflictos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos un acompañamiento, este acompañamiento esté sujeto a las realidades del contexto. Realizar un análisis de contexto cuando hablamos de resolución de conflictos es importante y es fundamental. Cuando nosotros estamos en una comunidad, los conflictos pueden venir de diferentes lugares o en diferentes momentos. Podemos encontrar diferencias culturales e ideológicas, intereses enfrascados en personas en específicos. Vamos a encontrar personas que tienen un interés económico o que tienen un interés social o van a tener un beneficio en el conflicto. Muchas veces nosotros creemos que el conflicto siempre es negativo. Pero no es así. El conflicto nos permite colocarnos en un lugar donde podamos identificar o ver diferentes puntos de vista para resolver una situación y que la comunidad pueda avanzar. Profe, qué pena. Esa chica que está solicitando ingresos, si usted le dice unirse, ¿será que entra a la sala? No, No, aquí ese no es, ese es de Teams, no se preocupen, esa es bueno, otra señora. reunión. Muchas gracias. Yo arribita les di admitir a las personas que faltaban por ingresar. Ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias. Entonces, si aterrizamos el concepto de conflicto a la comunidad y entonces identificamos que el conflicto no es ni positivo ni negativo, ni malo ni bueno, sino que es un momento, una coyuntura que va a permitir resolver una situación o que va a presentar un camino distinto frente a una situación. O sea, está sucediendo, hay un evento, hay un suceso, y este suceso detona un conflicto y este conflicto entonces se sitúa en la comunidad. ¿Cómo resolvemos entonces o cómo aplicamos esa resolución de conflictos a las comunidades? La resolución de conflictos comunitarios es el conjunto de procesos, herramientas y actitudes que permiten abordar las diferencias entre individuos o grupos dentro de una comunidad pacífica, justa y participativa. Este enfoque que busca comprender las causas profundas del conflicto. Y por eso les decía al principio, es fundamental o es importante que tengamos una lectura clara del contexto, que tengamos muy claro cuáles son las costumbres, cuáles son las formas de resolver un conflicto. En el territorio hay autoridades, mucho más allá de las gubernamentales, sino las locales, y cuando vamos de pronto a pueblos indígenas, que encontramos que hay un sistema de jerarquías y eso es importante llegar a tenerlo en cuenta para poder hacer una efectiva resolución de conflictos. Promover un diálogo y construir soluciones que beneficien a todas las personas involucradas. Y esto habla de un aspecto fundamental dentro de la resolución de conflictos, que es la imparcialidad. La imparcialidad permite que el proceso no se sesgue, que el conflicto se resuelva sin que hayan intereses personales. Yo entro a resolver un conflicto para que las partes
tengan lo justo. Ojo, muchas veces lo que las partes consideran que es lo justo o lo que ganan no es lo que se resuelve al final del conflicto, pero sí cuando somos neutros y tenemos una posición que no favorece a ninguna de las dos partes, sino a resolverlo, tener contento a todo el mundo muchas veces no es la solución, no es el camino, sino tener esa mirada objetiva que nos va a permitir a través del diálogo, lo que decía la compañera al principio, la escucha y el diálogo es fundamental. Muchas veces cuando estamos en discusiones con otra persona, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado en casa, yo hace algunos años ejercí como psicóloga clínica y muchas de los aspectos que decían los pacientes era, es que ella no me escucha, pero es que la otra persona no deja de hablar. Y el receptor ya está cansado de tanta bulla y lo que hace es que cierra por completo sus oídos y deja de escuchar lo que le están diciendo. Así se lo digan una y otra y otra y otra vez, porque solo estamos oyendo, pero no estamos escuchando. O escuchamos para responder. Entonces, lo que la otra persona me está diciendo, automáticamente ya yo lo estoy resolviendo en mi cabeza. ¿Cómo se lo voy a decir? Este tipo de dinámicas en la resolución de conflictos de la comunidad muchas veces nos pueden pasar cuando escuchamos a la comunidad y ya estamos elaborando en nuestra cabeza la respuesta para esta comunidad o para el problema que se está presentando en el contexto. Si voy muy rápido, me avisan que yo a veces hablo y me voy. Importancia entonces de la resolución de conflictos en la comunidad. Aquí permítanme salirme un momento porque esta letra me quedó muy abajo. Listo, ahí creo que se ve mejor. Entonces, fomentar una cohesión social es fundamental. La cohesión social reduce la polarización y promueve el respeto mutuo entre los vecinos y actores sociales. 2. Previene la violencia. Al ofrecer canales de diálogo y mediación, se disminuyen las posibilidades de recurrir a la violencia o al involucrar activamente a los miembros de la comunidad en la resolución de sus propios conflictos, se fortalece la autonomía y la gobernanza local. Y además va a permitir que cuando nosotros no estemos en ese contexto, ya se haya dejado una capacidad instalada en donde la misma comunidad logra resolver sus conflictos de ahí en adelante. Y ya no necesitan un facilitador o una persona que medie en estos conflictos, sino que ya hay un empoderamiento de la comunidad con respecto a la resolución de los conflictos. Cuando nosotros facilitamos los espacios y permitimos que los conflictos dejen de verse como un aspecto negativo, sino que planteamos la posibilidad de que sea visto como una oportunidad de crecimiento, de mejoramiento, entonces el conflicto se vuelve en un elemento transformador. Cuando no nos detenemos a escuchar y a pedir perdón en muchas de las ocasiones, no nos damos la oportunidad siempre nosotros de crecer y de reconocer cuando podemos mejorar si una relación no se deteriora. En las comunidades pasa exactamente lo mismo. Las partes siempre van a querer ganar. Las partes siempre van a tener los argumentos para defender su punto y creen tener la razón. Las dos partes van a defender su punto siempre. Pero en la resolución de conflictos o en la estrategia de resolución de conflictos es fundamental encontrar las líneas
que cruzan los puntos de cada parte y poder encontrar entonces dónde nos cruzamos o esos elementos en común que tenemos para superar esta situación que puede beneficiar a las dos partes y no solamente a una. Ahí es donde está, digamos, el éxito en la resolución de conflictos. Cuando somos capaces de identificar lo que cada una de las partes trae y favorece, y entonces se puede crecer y se puede avanzar hacia el siguiente paso que hay en el desarrollo de una comunidad. Y me gustaría que habláramos de 4 herramientas importantes cuando hablamos de resolución de conflictos. Y la primera, como les decía al inicio, y la compañera también nos compartió, es escuchar con atención. Es la escucha activa. Sin interrumpir, validando lo que el otro sienta y piensa. Cuando nosotros éramos pequeños y nos caíamos, yo recuerdo que mi mamá me decía, no pasó nada, límpiese que no pasó nada, no llore porque no pasó nada. Pero resulta que sí pasaba, resulta que me caí, resulta que me raspé, resulta que me dolió y estoy llorando porque me dolió donde me raspé, me salió sangre o me salió un chichón o tengo un morado. Pero desde muy pequeños nos han enseñado a callarnos. Eso no pasó, eso no ha pasado nada, límpiese y sacúdese. No. Cuando hablamos de una comunicación efectiva, cuando hablamos de la resolución de conflictos, la escucha activa es importante. Y dentro de la escucha activa encontramos la validación. Lo que el otro siente es válido. No, así no es. No, si es así, esa persona se sintió así. Se golpeó, se cayó, ¿dónde te golpeaste? ¿Te duele? Vamos a revisarte. Este en el ejemplo de una caída. Cuando hablamos de resolución de conflictos, no, es que yo no me sentí escuchada, yo no me sentí valorada y por eso es que yo en este momento estamos teniendo este problema de comunicación porque yo me sentí así. No, es que eso no fue así, es que tú lo estás malinterpretando. Muchas veces en la resolución de los conflictos tenemos esta actitud y esta actitud debemos contrarrestarla con la herramienta de la escucha activa. Segunda herramienta, mediación comunitaria. La mediación comunitaria es el proceso en el que una tercera persona neutral facilita el diálogo entre las partes en conflicto. Y esto nos sirve no solo para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal. Siempre es importante tener una mirada externa que nos permita, como les decía ahorita, encontrar esas líneas en donde nos cruzamos, en donde los dos estamos de acuerdo. Y esto facilitará entonces el diálogo porque arrancamos desde ahí, desde hombre, mire, yo considero que aquí estamos de acuerdo. Bueno, empezamos entonces a construir, a trabajar desde esos espacios o esas líneas que tenemos en común. 3. Diálogo transformador. Espacio de conversación que busca comprender y transformar la relación. No solo resolver un problema puntual. Cuando encontramos un conflicto en una comunidad, la comunidad está fracturada. Y cuando una comunidad tiene un objetivo de conseguir algo, por ejemplo, una comunidad, por ejemplo, La Guajira, que quiera presentar una iniciativa acerca de un acompañamiento de una universidad para hacerle tamizajes de nutrición a los niños, tenemos 2 perspectivas. Unas personas que dicen, sí, vengan, queremos que la universidad venga y nos haga un tamizaje de nutrición porque tenemos a nuestros niños con problemáticas de salud y queremos apoyo interdisciplinario. Oye, cualquiera lo escucha y dice, no, fantástico, muy chévere esto. Bacano poder recibir ese acompañamiento. Pero resulta que hay personas de la comunidad que dicen, no, pues no, nosotros no validamos esa intervención porque dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra raza, dentro de nuestras costumbres, van a venir aquí a cambiar a la gente y nuestra forma de comer, que es una forma ancestral, y no permitimos que personas extrañas vengan a nuestra comunidad.
a hacer exámenes y a hacer revisiones a nuestros niños. Si yo tengo una afinidad y yo soy la persona mediadora y yo encuentro una afinidad, no, hombre, si las personas tienen toda la razón, eso es la cultura de ellos y no hay nadie tiene por qué meterse. Si ya yo voy con esa predisposición, ¿seré yo un buen mediador? Cierto que no, no seré un buen mediador, porque ya mi opinión está sesgada. Por lo tanto, la resolución o el proceso de resolución de conflicto ya cuenta con una desventaja, porque no está siendo objetiva mi intervención. El diálogo no es transformador. Y aquí el centro siempre tiene que ser que el conflicto, el fin último debe ser la transformación social, de cómo la resolución de este conflicto beneficiará a la comunidad, a toda la comunidad. Y último, una justicia restaurativa, un enfoque que busca reparar el daño causado, restaurar las relaciones y reintegrar a las personas a la comunidad. Tenemos dos puntos de vista aislados, dos puntos de vista diferentes. ¿Cómo hago que esos dos puntos encuentren un enfoque en donde en muchas de esas discusiones acaloradas se han lanzado expresiones en contra de personas, pero que al final se pueda entonces restaurar esa relación que estaba quebrada en una comunidad y la comunidad encuentre entonces cómo poder avanzar en pro del beneficio de todos y todas? Vamos a hacer otro ejercicio práctico. Voy a dejar de compartir para escucharlos. Así como yo les he colocado el ejemplo de la comunidad de La Guajira, el ejercicio que vamos a hacer ahora es el siguiente. Vamos a tomar una situación, un conflicto, y vamos a realizar la propuesta de resolución de este conflicto teniendo en cuenta o que se evidencien estas herramientas de las que les he hablado. La escucha activa, la mediación comunitaria, el diálogo transformador y la justicia restaurativa. Estos 4 elementos, ¿cómo ustedes los ven reflejados en una resolución de conflictos? Tomen un conflicto y cómo se resolvería este conflicto teniendo en cuenta estas 4 herramientas que les he mencionado en esta noche. Para esto son las 7:06, tenemos 10 minuticos. Para esto, a las 7:16 arrancamos con los ejemplos, ¿vale? Lo podemos hacer a través del chat, como les decía, o podemos levantar la manito y participar de manera libre. Habemos en este momento conectado 31 personas. Vamos a mover este chat, vamos a mover estas participaciones y nos vemos a las 7:16. Propongo que nos hagamos en los grupos de trabajo que tenemos. Sí, me parece perfecto. ¿Nos podría repetir nuevamente cuáles son los que su merced dijo nuevamente? ¿Escucha activa y qué más? Escucha activa. ¿Cuáles son los otros? No se te escucha, está en silencio
Angélica, está en silencio tu teléfono, tu sonido. Sí, qué pena. Se las voy a colocar aquí en una imagen para que todos lo tengan visible y las puedan recordar, pero son escucha activa, mediación comunitaria, diálogo transformador y justicia restaurativa. No. Escucha. Listo, ya se las coloqué acá en el chat, perdón, en la presentación para que lo podamos ir mirando. Ya tenemos un ejemplo en el chat. Muy bien, gracias. Qué pena, escúchame, ¿qué tengo que hacer? Es que se me fue la señal, no escuché nada. Listo, tranquila. La idea es hacer un ejemplo de un conflicto. Primero, contextualizar el conflicto. Luego, proponer cómo resolverías ese conflicto a través de la aplicación de estas 4 herramientas.
Profe Angélica, yo puse un ejemplo sobre mediación comunitaria. No sé si es solamente poner el ejemplo y esbozarlo, sencillamente. Sí, es colocar el ejemplo, o sea, cuál sería la situación y cómo Ok, la resolveríamos. ok, muy bien, gracias. Vale. Ya tenemos varias participaciones aquí en el chat. Súper. Listo. Voy entonces a ir leyendo los ejemplos que nos han ido dejando en el chat. Ramiro nos dice, propuesta de resolución de conflictos sobre vendedores informales en el área metropolitana, donde se deben escuchar a cada actor vendedores formales sobre la generación de empleo. Además de reubicación de los vendedores informales en un espacio dado por la Administración Regional Municipal, para otorgar, respetar el trabajo digno a las personas y satisfacer las necesidades básicas diarias de las personas. Súper, escucha activa. Se identifica el problema que está afectando a la comunidad. Por un lado, el espacio público que afecta a los vendedores, pero por otro lado, la necesidad de trabajo de las personas que están ocupando el espacio público. La mediación comunitaria. Se busca un tercero, que sería la administración municipal, para que genere ese diálogo entre las partes. Diálogo transformador, un espacio de conversación busque comprender y transformar la relación, no solo resolver el problema. O sea, aquí el problema no es quitar a las personas, a los vendedores del espacio público. No, aquí estamos hablando de familias, de niños, de jóvenes, de adultos que tienen este sustento, este espacio como su sustento. Y una justicia restaurativa a través de plantear, bueno, otorgamos un espacio en donde estas personas puedan trabajar, en donde ellas puedan ejercer y puedan suplir sus necesidades básicas. Excelente. Este ejemplo está súper chévere. Ejemplo de mediación comunitaria entre dos vecinos que tienen un conflicto por excremento de las mascotas. Yo como mediador los invito a un diálogo de descargos y mediar para la solución pacífica del conflicto. Muy bien, Gabriel. Ramiro nos dice, hola compañeros de la diócesis de Soacha Saray, Sandra Piedad, sobre los vendedores informales. Ah, este fue el equipo, muy bien, felicidades por el ejemplo, excelente. El ejemplo de mediación comunitaria del ruido y el volumen alto, nos dice Freddy. Sobre la contaminación visual, nos dice Ramiro, en eventos públicos, en zonas comerciales metropolitanas, deben ser regulados por planeación distrital. Muy bien. En el lugar donde vivo, nos dice Ángela, los niños juegan balón mientras eso sucede, rompen vidrios y hacen daños. Esta vecina que les pincha los balones. Súper. Una solución sería unirnos como comunidad y ver por qué los niños tienen que jugar frente a nuestras. Será casa, supongo. Solicitar la habilitación de la cancha del barrio
ofreciéndoles un espacio seguro y el acompañamiento de un adulto que promueva campeonatos vacacionales. Excelente. Miren que identificamos las necesidades. Hay una molestia de la comunidad y que está afectando a las personas de la comunidad con daños a su propiedad. Pero también escuchamos a los niños que necesitan un lugar en donde desarrollar el deporte, en donde jugar, un espacio donde departir, y se busca una solución comunitaria. Muy bien, siempre mediada por el diálogo. Mediación comunitaria, humedades, excrementos de los perros en las aceras, injurias hacia vecinos, estacionamientos de carros en las vías públicas. La gran mayoría de conflictos, dice Sandra, se están generando por la falta de una buena escucha. Ejemplo, cuando escucho activamente, alcanzo a leer, ¿sí? ¿Dice leer? No me deja ver aquí, espérate. Déjenme que yo estoy cieguita. Listo. Cuando escucho activamente, alcanzo a leer sus gestos, su mirada. Mirarle siempre le genera seguridad y confianza, y solo así podríamos adentrarse en los conflictos. Sí, así es. Procuro hacer siempre eso. Así entiendo lo que está sucediendo. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de lenguaje, existen dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal está compuesto por palabras, y cuando nos metemos en el tema del lenguaje en palabras, intervienen muchos factores. El tono en el que hablamos, porque muchas veces en una discusión tenemos la razón, pero utilizamos el tono incorrecto y perdemos el conflicto, porque nuestro tono no nos ayuda, porque no somos empáticos, porque no tenemos suficiente inteligencia emocional para controlarnos nuestras emociones y poder comunicar nuestras necesidades de manera adecuada, y peleamos. El conflicto, como les decía al principio, no es negativo ni positivo, pero nosotros tomamos actitudes negativas que no favorecen la resolución de los conflictos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje verbal, es fundamental el tono en el que lo hacemos, la forma en la que lo hacemos, las palabras que utilizamos, porque esto es factor determinante en cuando estamos dando nuestro punto de vista. Y el no verbal, que ese es un poquito más difícil de detectar, nos dice de cómo está el estado de ánimo de la persona. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado en alguna entrevista de trabajo o estamos, no sé, con nuestro jefe o alguien de autoridad y estamos nerviosos, lo que hacemos es que nos sentamos en la esquina, o sea, en la punta, en el borde de la silla, y empezamos a temblar la pierna? ¿Ustedes qué creen que pueden pensar de mí si yo voy a una entrevista de trabajo o estoy con mi jefe y mi postura es esta que les describo? Pues va a ser evidente que estoy nerviosa, que estoy insegura. Yo no he dicho una palabra, pero mi cuerpo, mi cara, mis expresiones le envían un mensaje al receptor. No necesito utilizar ni una sola palabra para demostrarle que efectivamente estoy nerviosa, que soy insegura, que lo que estoy diciendo tal vez no es verdad, porque mi lenguaje corporal está mandando esos mensajes. Entonces, Sandra, tienes toda la razón. Es muy importante leer en los otros este tipo de señales y en nosotros mismos cómo lo estamos transmitiendo. Porque de pronto queremos transmitir seguridad, queremos transmitir que tenemos conocimiento del tema, pero resulta que lo estamos haciendo de una manera que se ve arrogante, que se ve impositivo, ¿sí? Que no es humilde, sino que lo estoy comunicando de una manera desde el saber, y yo soy la que sé y los demás no saben nada. Entonces esto es crucial. Siguiente. Saray nos comenta: conflicto comunitario entre la comunidad indígena Wayuu y un grupo de migrantes por el uso de un espacio comunitario, donde los indígenas alegan tener prioridad en su uso, mientras que los migrantes alegan que también tienen necesidades del espacio y que han contribuido a limpiarlo y mantenerlo. Se propone realizar por medio
de las juntas de acción comunal realizar una asamblea comunitaria donde se garantice que cada grupo tenga un espacio seguro para expresar sus preocupaciones sin interrupciones ni juicios, donde se propone llevar a cabo una medición en pequeños grupos para facilitar propuestas viables y disminuir tensiones. Se establece un acuerdo de uso rotativo del espacio comunitario. Se crea un comité de vigilancia con representantes de ambos grupos para su limpieza y mantenimiento. Excelente el ejemplo. ¿Por qué? Escuchamos, mediamos, dialogamos y implementamos una justicia restaurativa. Las dos personas utilizan el espacio, pero las dos personas, o sea, los dos grupos de personas se responsabilizan por la limpieza y por el mantenimiento. Es decir, ahora la comunidad tiene sentido de pertenencia por el espacio y ya no es un grupo o el otro, sino todos en conjunto se comprometen al mantenimiento de ese espacio. Muy bien, este ejemplo, muy bien. Sandra nos dice, hasta la mirada debemos moderarla, porque hay heridas profundas sobre ese tema. Sí, así es. Sabes que tienes toda la razón. Y algunos, en alguna oportunidad, uno de mis pacientes me decía, doctora, lo que pasa es que yo cuando era chiquito, mi mamá, solo con una mirada, ya yo entendía lo que mi mamá me estaba diciendo. Eso hoy en día, como que no sé, los nuevos papás, ese tipo de herramientas paternas, ya no las implementamos, pero yo me acuerdo que sí, efectivamente a uno el papá, solo con una mirada, le decían, quédate quieto, pórtate bien, cállese, váyase para el cuarto, solo con una mirada. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal a veces juega en contra de lo que cada uno de nosotros hace en el día a día. Ahora bien, para la resolución de conflictos, quiero que tengan presente 5 pasos prácticos. 1, escuchar la versión del otro sin prejuicios. Eso es fundamental. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de escuchar sin prejuicios. Segundo paso, identificar las necesidades de cada grupo. Ponerlas sobre la mesa de manera objetiva, porque ese es el terreno en el que vamos a soportar o a construir nuestra resolución de conflictos. Cuando somos justos y cuando tenemos muy claro esta lectura de contexto, la resolución de conflictos pues se llevará a cabo de una mejor manera. Tercer paso, buscar intereses en común. Imagínense que son carreteras. Si yo describiera mis carreteras, yo soy una mujer, soy psicóloga, trabajo con comunidades, soy mamá, soy esposa. Estas son líneas. En la comunidad vamos a encontrar otras mujeres que también son mamás, que también son esposas, que también trabajan. Y estas líneas que nos cruzan son esas cosas que tenemos en común. Así trabajemos en cosas que no se parezcan la una con la otra. Pero las dos trabajamos, las dos somos mujeres, las dos somos mamás. Estas son cosas en común. Y en un conflicto es fundamental en la comunidad identificar esas cosas que tienen en común. Cuarto paso, mediar con respeto y neutralidad en el conflicto. No tomar parte. Así nos sintamos identificados con algunas causas, es fundamental en los procesos de negociación y resolución de conflictos no tomar partido. Y 5, generar acuerdos concretos y que sean sostenibles, porque esto va a permitir que el conflicto no sea un círculo vicioso que vuelve y inicia. Entonces, no dejamos muy bien estipulados esos acuerdos y esos compromisos desde el principio y pasaron 2, 3 meses y ya volvió otra vez. No, es que ya no hay quien haga la limpieza del salón comunal, porque entonces no, dijimos que iban a ser 10 personas y resulta que siempre vamos las mismas 2. Esta solución de que 10 personas vayan a hacer la limpieza a un salón comunal es insostenible. Las 10 personas no van a poder ir todos los días.
No, pero si decimos que de esas 10 personas, una lo va a hacer y durante un mes, entonces las vamos a rotar, o 2, 3, dependiendo del tamaño del salón. Aquí poniendo un ejemplo cualquiera. Pero que sea una solución que sea sostenible y que sean concretos. No, que vamos a ir una vez al mes, pero nadie dijo qué día del mes, ni a qué hora, ni quién. Entonces, este acuerdo tiene que ser claro, tiene que ser concreto, específico, para que los acuerdos tengan un responsable y no haya espacio para la duda, para la malinterpretación. No, es que a mí no me dijeron que era yo dijeron que una persona, pero a mí no me dijeron, a mí no me asignaron. Por eso es fundamental este quinto paso. Bueno, son las 7:30. Gabriel me decía que teníamos media hora para dejar el espacio a preguntas e inquietudes. Entonces, quisiera escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos si así lo desean. Muy buenas noches nuevamente. Buenas Bueno, noches. hay unas inquietudes, pues como el enfoque que vamos viendo es variado bueno, ¿no? Con el tema de ser mediador y de estar como participando, que yo veo ahí como también unos elementos que creo que se pueden aportar, que es como el de la mirada de la verdad que cada parte tiene. Y lo otro, me parece que es muy importante, como la preparación de la comunidad también para llegar a mediar. Se necesita una preparación de formación, de tener claridades. Por ejemplo, esto de la verdad, que las personas se preparen a ser capaz de hacer decesos a sus cosas, de saber que para negociar hay que también descender de propuestas de uno, que no siempre perder, ¿cierto? Ganar es, bueno, me va ahí como el dicho. La importancia de mirar eso, de que hay una verdad que Debe hay, ganar un poco, creo que y que tenemos eso, tiene que también ceder un poco, por decirlo de alguna forma, tiene que ceder un poco. Y la comunidad debe estar pues como en este tema de la verdad también muy clara, de hacer esos decesos y de prepararse para ese momento. Y el mediador también es muy importante, como hacer transversal también eso a su vida, esa mediación que va a hacer, porque hay una base de la que también debemos partir, que es una realidad. Pues uno media con el otro cuando estamos en igualdad de condiciones. Yo intento mediar, pero cuando también hay una posición que podemos decirlo de alguna forma va ganando, si yo soy el que estoy sometiendo, muy difícil en esa condición yo decir quiero mediar, pues con quién voy a mediar, qué voy a mediar si es que yo voy aquí encima. Entonces lo importante de apoyar y promocionar también como las comunidades menos favorecidas también a la hora de entrar a negociar, cómo lo vamos a hacer. Y el mediador pasa transversal esa mediación por su vida, usted lo decía, pero somos seres humanos y llegar al punto de ese profesionalismo, de llegar y no tomar parte de una de esas dos posiciones, de llegar a soltarse de cualquier interés que le pueda generar ahí, porque en esa mediación lo puede seducir los intereses que están ahí jugando en esa mediación. Entonces la importancia de eso, de tener esa claridad de dónde realmente no se puede mediar. También esa comunidad debe estar preparada antes para entrar a ese punto de la mediación, y el mediador tiene que ser una persona que entienda que por su vida están pasando muchas situaciones y que debe tomar siempre una margen y escuchar a las partes de lado y lado. Importantísimo el tema de escuchar. Me gusta mucho cuando dice el respeto que hay que tener, porque cada uno está convencido de su verdad y él está seguro y ella está segura. El otro vamos y le preguntamos y jura también contra lo que sea de que es verdad lo que ellos están diciendo, que eso es lo que debe ser.
mientras el otro va a decir lo mismo. Entonces, a esa importancia de preparar esa comunidad para que llegue a encontrar esa tercera verdad, una verdad que nos recoja a todos dos, tengamos que hacer de esos todos dos sacrificios, pero que venga, que es una verdad que realmente nos está recogiendo muchas veces desde el principio, pero la misma, por decirlo, terquedad o la desinformación, porque el tema de la información, de la comunicación es súper importante en el tema de la mediación. Esa comunicación, ¿cómo termina siendo? Un malentendido. Realmente empiezan a darse cuenta que es un malentendido o fue unas rencillas de otros que no estaban interesados en el bien común, que terminaron dañando la apuesta al bien común. El mediador se dejó enredar por otras cosas, perdiendo el objetivo de la mediación. ¿Cuál es ese objetivo realmente que tenemos? ¿Qué es lo que nos interesa a todas las partes y que dónde es que vamos a ganar? Es donde se tiene que fijar en el tema de la mediación, me parece. Muchas gracias. Muy bien, y creo que recoge muy bien el tema de cuando el bien común debe primar por encima del individual. Mi bien individual, mi bien personal, jamás podrá primar por encima del bien común. Esto pasa en las empresas, esto pasa en la sociedad, eso pasa en la casa. Entonces, digamos que yo me quiero comprar 2 millones de pesos en ropa para mí, porque yo necesito ropa, yo no tengo ropa, pero resulta que en mi casa no hay ni siquiera, no hay nevera. Y entonces prima mi bien personal de yo me compro mis 2 millones de pesos en ropa y pues no hay nevera para nadie. Y resulta de que la nevera guarda los alimentos, nos da la agüita fría, el hielito, el juguito frío. Los alimentos se conservan mucho más tiempo, la carne, las verduras. Prima el bien común por encima del bien comunitario. No. Cuando hablamos de mediación en la comunidad, debe primar el bien comunitario por encima del bien individual. Alguien más me había levantado la manito, pero creo que la bajó, no alcancé a leer el nombre. Freddy. Yo creería que otra Y de las partes fundamentales en la resolución de conflictos es las voluntades de las dos partes. Si no hay voluntades para resolver el conflicto, pues no hay nada. Lo otro, que si hay un intermediario o una tercera persona, la imparcialidad también debe ser muy importante, eh, al igual que la escucha, eh, porque de ahí depende que hayan acercamientos y que cada uno aporte sus puntos de vista y lleguen a un consenso. Eh, Pudiendo avanzar y restablecer el conflicto que se vive, ¿cierto? O que está perjudicando la sociedad. Pero yo creería que así es. esas tres partecitas son fundamentales para tenerlas en cuenta porque es el fundamento de la negociación. Muchas Muy gracias. bien, excelente. Muchísimas gracias. Quiero, Freddy, Alberto. Muchas gracias, profe. Bueno, grosso modo, pues yo aquí retomando un poco lo que tanto, pues lo que hemos escuchado en el desarrollo de este momento y como que me da a concluir, a tener como una, dijéramos, estructura. Cuando nosotros decimos resolvemos el conflicto es porque estamos llegando a un acuerdo, que es el producto final, el que requerimos para poder entonces darle salida a esa dificultad de relacionamiento que se había dado entre las partes. En términos generales, llegar a ese acuerdo hay que entender que es el resultado de un proceso, y un proceso que aquí, como todos hemos anotado y reconocemos, y es transversal, el diálogo. Ese diálogo que ya le hemos puesto características como el que tenga una muy buena escucha activa. Yo inclusive le agregaría una escucha afectiva y yo iría a la más trascendental, una escucha compasiva, porque es fundamental poder entrar a iniciar ese proceso. Y parte de ello es poder entender que hay que identificar cuál fue ese principio que se rompió, porque que dio dificultad al conflicto. Y si vamos a mirar, pues literalmente casi que la mayoría de los conflictos, si no son generalmente, pues se dan porque hay una ruptura y un principio que es colectivo
un principio personal. Entonces, para poder iniciar al tránsito de llegar al acuerdo, pues es menester que haya la voluntad de las partes, que haya un buen diálogo con las características que se han anotado, pero empezar a identificar ese principio vulnerado para luego poder establecer entonces, como le decía ahorita Olimpo, esa verdad. Porque es que también hay que reconocer que cada uno, de acuerdo a su perspectiva, porque es que esa es otra cosa que tenemos que admitir, diferentes entre las partes, es la que dificulta y hace posible que escalone el conflicto. Entonces, es el diálogo que nos va a permitir construir esa verdad para poder llegar nosotros a identificar ya una verdad que sea admitida por las partes, que haya sido totalmente, dijéramos, racionalizada y poder comprender que al establecer esa verdad hay que ya elaborar entonces el juicio, que es el que nosotros comúnmente los humanos tenemos, y es el mediante un modelo de justicia. Y ahí viene bonito esa propuesta de justicia restaurativa, pues porque esta es la que nos permite, como usted lo señalaba ahorita, restaurar las relaciones, poner casi que en el centro a la víctima, reintegrar al victimario también a la comunidad. Entonces ese modelo de justicia restaurativa es fundamental que muchos tengamos ya eso claro y lo tengamos internalizado, porque quizás muchos no hemos podido trascender el modelo de justicia tradicional que nuestra sociedad nos ha puesto, esa justicia punitiva, el que la hace la paga y entonces la va a sufrir, y entonces muchas veces esa dificultad del concepto de justicia eh, restaurativa nos dificulta grandemente para superar el conflicto, porque eso es algo que yo he observado en la mayoría de las dificultades conflictivas, y es que aún culturalmente, y es casi que entendible, admisible, porque es que no hay ningún otro concepto distinto de justicia que nuestra sociedad por adscripción nos haya dado, sino la punitiva. Entonces ahí es donde ya es muy importante tener ese concepto, y se va a lograr gracias a las diferentes formaciones que podamos asistir, que estemos entregando a nuestras comunidades. Entonces, en conclusión, yo diría que establecer una Así verdad es. y un modelo de justicia van a ser los pilares fundamentales sobre los cuales se va a sostener ese acuerdo. Entonces, eso nos requiere y nos exige una serie, ya dijéramos, de cualificaciones, de avances, de desestructuraciones culturales, en fin, hay tantas cosas que hay que trabajar para poder llegar a ese momento final que es el acuerdo. Pues quisiera, Así como, es. pues era como mi parte de aporte, profe. Muchísimas gracias, excelente. Llegó al punto final que era de acuerdo. Cuando el conflicto en su etapa inicial estamos en ese escucha activa, en ese diálogo y llegamos y concluimos, cerramos este proceso con el acuerdo. Tengo a Sandra Cortés y a Oli. Oli, perdón, es lo que me parece en el nombre. Sandra, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. hablando lo que hablaban nuestros compañeros anteriores, Freddy, Oli y todos, pues recordemos que todos en este momento tenemos la escucha muy activa, ¿no? Pero cuando ya estamos en el campo de acción, queda uno como, wow. Entonces, primero, yo por lo general, cuando voy a atender a alguien, yo siempre procuro Qué lindo. enterarme, procuro enterarme qué sucedió, no por boca de ellos siempre, sino por otras fuentes, primero. Fuentes. Sí. Segundo, obviamente llegar allá y escucharlos de uno en uno, mirar, dejar que discutan, se desarmen, todo. Y cuando se desarma la situación y uno los escucha, la gente queda como que, o sea, eso desarma muchísimo. Y ahora, Lo que tú decías ahora, profe, es muy cierto que uno desarma más cuando uno llega así, de la nada. Decía alguien que tenemos que prepararnos. Entonces yo pregunto, ¿las mamás nacieron preparadas? Y miren la sabiduría tan grande, y hay mamás tan lindas que hacen una mediación increíble en los barrios, en las mismas casas, la cantidad de hijos que tienen, y ahora pues no son capaces de tener sino uno o dos hijos porque es que ni yo mismo me entiendo.
Entonces, toda esa situación de conflictos, yo creo que reúne todo lo que tú acabas de decir. Son conflictos internos, internos, que nos guste o no, hay un Dios que todo lo ve. Por ejemplo, los sacerdotes tienen una gran ventaja sobre nosotros los laicos porque ellos llevan la cruz puesta, el clériman puesta y ya eso es una voz de autoridad, de respeto. Mientras que uno como nosotros, que no nos han visto, que no nos conocen, que, uy, ahora quién llegó, llegó el psicólogo, llegó el trabajador social, ay, llegó no el vecino. Y recuerda que dice la palabra, Cristo no hizo más milagros porque es que lo conocían, lo vieron jugar carritos. ¿Mm? Así nos pasa a todos. Dejémonos de cosas. Así nos pasa. Yo estoy, por sugerencia del padre Alex, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, tiene un libro muy bonito y es también de la paz, de los compromisos de paz y conflicto, ¿no? Y tiene algo que él cita a Proverbios. Dice muy bonito, dice, tu corazón inteligente busca la ciencia. Y añade, el corazón del sabio hace que su boca sea inteligente. El salmista se dirige a Dios diciéndole, enséñanos a valorar nuestros días para que tengamos un corazón sensato. Y ahí está la pregunta, ¿qué tanta sensatez tengo yo? Primer punto, normalmente, en resumidas cuentas, por lo general, yo me informo de otra fuente. Segundo, llego y escucho las partes implicadas. Y por último, procuro leer muchísimo, ya que tú hablabas ahora que la escucha verbal y no verbal. Nos hemos tenido roce con los niños, cómo habla un niño, ¿no? Con sus gestos. Y en psicología, cómo uno analiza a otro, con sus miradas. Y las palabras tan fuertes. Entonces, pues no sé, pienso que aquí todos tienen la razón y yo pelear con dos personas que hizo lo que hizo por sus razones y su cultura o su pensamiento y viene otro y no, así no es y ta, 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 ta. Esos son los choques porque son dos personas que están peleando su posición, la posición de cada uno. Y Yo es no puedo, respetable. toca respetarlos. ¿Por qué? Porque pues son Así es. su cultura, su pensamiento, miren los mamás, se estallan ellos solos y uno dice, pues están locos, pero ese es el racionamiento de ellos, eso fue lo que hicieron. Que estos allí, que estos acá, y uno dice, por Dios, la cultura, ¿dónde está? Pero es la cultura de ellos, no la cultura de nosotros solamente, sino entender que vienen con conflictos diferentes, pero que hay que llegar a entender tanto eso y quedarse uno en la mitad, ser uno tan parcial que ni para allí ni para acá, tú decías eso, no tomar parte de ninguno de los dos lados, así sea la misma familia, si uno va a ayudar a un conflicto. Y yo pienso que si yo no me siento capacitado, sencillamente no intervengo y me hago a un lado. No sé. Sí es. Es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado un poquito. Y le dejo Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, así es. Y gracias. algo que usted ha dicho y que quiero rescatar es que eh, cuando estamos en medio de un conflicto, vamos a encontrar actitudes negativas, actitudes que de pronto el conflicto se va a tornar muchas veces hacia nosotros, porque aquí cuando hablamos de personas, cuando hablamos de comunidades, es inherente que hablemos de emociones, de cómo se siente la otra persona. Y eso va a generar emociones que sabemos manejar de una manera positiva y emociones que se van a descontrolar y se van a desbordar. Entonces nosotros tenemos que tener
el manejo y el autocontrol para poder voltear la situación y de pronto escuchar a la persona que a veces se descarga como una metralleta, taca, 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 bueno, que diga, que se desahogue, que saque todo lo que tenga que decir. Listo, ahora sí, ya desde una postura ya del diálogo, porque con una persona airada no podemos llegar a lo que decía el compañero hace un momento, a la resolución y a los acuerdos. Ramiro me dice en el chat que desea participar. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Angélica, yo también quiero hablar, Freddy. Ay, Buenas Freddy, perdón, noches. tú estabas antes. Perdón, Freddy estaba antes. Discúlpame. Freddy, la palabra es tuya. Qué Levántame pena, las manitos para Angélica. tener. Sí, qué pena, Angélica, pues haber intervenido así. Pero es que yo pienso que de acuerdo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es importantísimo, algo que tú decías anteriormente, es la imparcialidad. La imparcialidad es muy importante. ¿Por qué? Un ejemplo, se llega a presentar violencia intrafamiliar entre el esposo y la esposa. Y muchas veces las personas llegan al momento de la conciliación y por el simple hecho de pronto que una persona está tratando de resolver el conflicto, sea una señora o una mujer, es tratar de ser imparcial y no tomarle que el hombre es el violento y la mujer es la víctima. Victimizar. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces es ser imparcial. Y con respecto, eso es importantísimo para las personas que van a ser conciliadores en todo esto. Y con respecto a lo de la formación, para ser conciliadores, para las personas que viven en el municipio de Soacha, se pueden acercar a la alcaldía y allí están abiertas las inscripciones actualmente para ser conciliadores en equidad. Basados en la ley 2220 del 2022, que rige la conciliación en equidad a nivel nacional. Esto permite que todos nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver los pasos a seguir para realizar un trabajo de conciliación, ¿sí? Teniendo en cuenta los 5 pasos que nos dio Angélica a conocer anteriormente. ¿Sí? Lo primero es entender nosotros cuál es el conflicto que se está presentando en las personas, pero sin no llevar una solución antes de escuchar a las partes. Escuchar a las partes es importantísimo, estar muy atento a las partes y siendo imparciales y siendo uno muy objetivo. Eso es importantísimo, ser también muy objetivo con las cosas, ¿sí? Y tener y conocer todo. Muchísimas veces las personas pueden estar diciendo mentiras con palabras, pero lo que es con señas, con miradas, con gestos, pueden estar diciendo algo completamente diferente. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, cuando uno es conciliador, uno tiene que estar pendiente de todo eso. Ahora, otra cosa, escuchar atentamente, porque muchísimas veces con una palabra que uno como conciliador no le ponga cuidado, esa palabra puede ser el detonante o la solución para el conflicto. Y tener presente que cuando hay una conciliación no va a haber un ganador, sino simplemente las dos partes, tenemos que buscar es que las dos partes sean ganadores, que la solución del conflicto sea un gana-gana, que las dos partes lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo permita que las dos personas se sientan satisfechas y que no se sientan vulnerados sus derechos. Ese es mi aporte. Vale, Muchísimas Freddy, gracias. muchísimas gracias. Y a veces hay conflictos en los que será complicado llegar a esa mediación y a ese acuerdo. No será fácil, no será a la primera, pero debe motivarnos una muy buena lectura del contexto. Eso es fundamental, de las realidades. Hay algo que es la línea del discurso. Si yo les digo que no, hoy me levanté a las 8 y desayuné huevito, y luego como al final de ahí me vuelve y me hace otra pregunta y me dice, no, es que imagínate, me arde el estómago porque no desayuné. ¿Cómo así? O que te digo, no, me levanté a las 9 de la mañana. ¿Cómo así? Si me dijo que había desayunado a las 8 y ahora me dijo que desayunó a las 9, que se levantó a las 9. Entonces, o es mentira que se levantó a las 9 o es mentira que desayunó a las 8. Eso también es importante. La línea del discurso, lo que se dice, cómo se dice, eso es importante. Ramiro, ahora sí. Y Oli no sé, tengo la manita levantada también. Después de Ramiro,
viene Oli E. No tengo el nombre completo. Adelante, Ramiro. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, señores sacerdotes, profesores. Bueno, en este preciso momento nos atañe lo que es la resolución de conflictos comunitarios. Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de conflicto y las clases de conflicto, porque yendo a los conflictos laborales, económicos, conflictos sociales, conflictos comunitarios, es importantísimo que hay unos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pues si son conflictos laborales, son conflictos, teniendo en cuenta la tipicidad y las diferentes clases. Entonces hay entidades como las casas de justicia en el distrito de Bogotá. Las casas de justicia hacen la atención ya en una situación de enviarlos de pronto a la Cámara de Comercio de Bogotá, a los jueces de paz y los conciliadores en equidad. El compañero Freddy Ayala decía que en la alcaldía de Soacha hay una especie de retroalimentación para la ley 2220 para formar jueces de paz y conciliadores en equidad. Es importantísimo porque es que los conflictos no son solamente comunitarios, hay conflictos familiares lógicos, hay sociales, hay laborales, económicos, conflictos armados. En la situación de conflictos armados, las situaciones más, ya hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ya de pronto con las justicias especiales de la paz, o sea, la JEC, o de pronto ya vienen intervienen otros actores en la acción punitiva, pero es importantísimo capacitarnos día tras día para solucionar estos conflictos, y uno en la comunidad, pues ya irse uno retroalimentando en las diferentes formas, los lugares. Por ejemplo, en Bogotá, la Cámara de Comercio, en las casas de justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, hay oficinas o despachos especiales para esta resolución de conflictos de violencia intrafamiliar, los conflictos que existen en las diferentes instituciones educativas de primaria, secundaria y media vocacional. Ahí se presentan muchos conflictos. Bueno, ahí hay una rectoría, hay una coordinación académica o coordinación de disciplina, pero a veces las cosas trascienden porque hay situaciones, verdad, que no escuchamos, una escucha activa, un diálogo transformador en las diferentes asociaciones que existen de padres de familia, un ejemplo. Entonces eso ya pasa y trasciende porque hay personas que se han dedicado no a escuchar, sino que son como personas, niños que se han criado en un ambiente de hostilidad. Hay problemas educativos, hay problemas en las instituciones educativas muy delicados. Entonces ahí vienen estas entidades del Estado colombiano y debemos de capacitarnos. Esta conferencia está muy importantísima porque uno también puede ser conciliador en un conflicto comunitario, bien sea por la situación de las zonas verdes que son invadidas por el excremento y la defecación de caninos y felinos. Eso es un comunitario, entonces ya uno puede empezar a mirar, pero tener en cuenta la escucha activa, una mediación, una intervención comunitaria, un diálogo, donde participen los vecinos, las entidades de junta de acción comunal y haya un objetivo que cumplir entre todos y cada uno de ellos en el diálogo comunitario. Bueno, muchas gracias, profesora y compañeros. Así es. Muchísimas gracias, Ramiro. Y para ir cerrando, ¿me falta alguien más por participar? ¿Oli tenía la manita levantada o ya no? Por favor. Sí, la Oli tengo tenía levantada. la manito levantada. Sí, quiero. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estaba como pendiente. Sí, no, como para cerrar ahí, sí, de la buena voluntad pues de uno querer mediar no se puede, pues también resalto eso de la importancia de formarnos porque un conflicto maltratado puede también llegar a escalar a violencia desde el mismo mediador.
Lo mismo si el conflicto se voltea hacia el mediador y empieza a aparecer por alguna de las partes, eso ya está mostrando de que esa mediación está mal desde el principio. Ahí habría como más bien es que retirarse porque no se hizo ya una buena empatía con las partes, porque la importancia siempre va a ser animar y acompañar a las comunidades a que se quieran, a que se acompañen y que se valoren, y buscar otros mecanismos, nuevos mecanismos ya de generar la resolución de los conflictos, como genial lo que decía Freddy ahora, es desde escalar entonces qué conflicto, desde esa formación, desde la justicia restaurativa, a qué niveles tenemos nosotros la capacidad de mediar y somos mediadores, o el nivel comunitario de que hago la alerta de lo fácil que es caer uno en un chismorreo, cuando preguntan por aquí, por allá, y deja también que las personas involucradas empiecen a hablar y empiecen a involucrar más actores que no saben nada, sino que nada más están dando el comentario. Se dejó enredar el mediador en un chisme y ya no va a ser capaz de desenredar eso. Por eso la importancia de tener claro el objetivo, qué es lo que queremos, y ir constando también lo que no va, no va. Que es que yo, no, usted cree, usted estaba, no estaba, no es que a mí me, no, no, salió de aquí, porque es que no nos podemos dejar también como mediadores comunitarios dejar enredar en chismes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y cerramos estas intervenciones resaltando precisamente eso, cuando un conflicto es necesario escalarlo. ¿En qué momento yo puedo facilitar la mediación del conflicto y hasta qué punto el conflicto no se resuelve y es necesario escalarlo, y que otros entes, pueden ser entes gubernamentales o externos, pueden entrar a mediar para resolver el conflicto? Muy bien. Para finalizar, quiero dejarlos con estas ideas claves. 1, el conflicto no es un enemigo, es una oportunidad de transformación. 2, resolver el conflicto requiere escucha, empatía y compromiso comunitario. Y 3, esto en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad social, estamos llamados a ser un puente y no un muro. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Este sería pues, el desarrollo de la temática que tenía para ustedes hoy. Espero que haya sido constructivo el ejercicio que hemos hecho en esta noche. Quiero darle las gracias por permanecer hasta el final en este espacio. Para mí fue un placer y me voy muy contenta y enriquecida de cada una de sus participaciones. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, espero que nos encontremos en otro espacio de formación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Angélica. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias igualmente.